¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder estar en compañía de todos ustedes en una jornada más aquí de trabajo. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, Toto. ¿Cómo te va? Súper bien. ¿Todo bien? Tranquilo. Tengo un amigo que te toca cuando te hablan, ¿no? Sí, claro. Estoy, ¿verdad? Paraguayo Bueno, poco, ¿todo bien? ¿Verdad? Poco, ¿Viste? Poto, Ahí te puedo ver, toca. hey, Y como así. coma. Y así es. Una cosa de loco. Bueno, ¿cómo estás, Mariana? Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Todo tranquilo? Bien, Todo muy súper. bien. Saludo a toda la audiencia. Bueno, Pedroski, ¿cómo estás? Bien sentado. No estás muy abrigado. Sí, Chistín estás. No, estás se simpático. pusieron de acuerdo, ahora viene en traje. No traje, Acá, sí. está bien. ¿Mm? Y No no importa. avisan, ¿verdad? Bien, todo bien. No, pero digo, Yo no lo estás que muy creo que abrigado. estoy un poco sobre todo- desabrigada porque está Vos sí, fresco. está Está fresquito, abrigado. ¿verdad? claro. Es que no tenía dónde apoyar pues, No bajé mi saquito. el saquito. Jodido, no te lo van a apoyar. A la pucha. Cierto, ¿no? Vi el saco. Pero qué. 12 grados actualmente la temperatura. Muy lindas medias, Felipe. 12 Me gusta, grados. me gusta el estilo de Gracias. disruptivo Claro. de las medias. No, 12 grados la temperatura actual. Mañana vamos a amanecer en teoría con 6 Tiembla grados. Fin más de o menos. semana va a estar. Y el fin de semana, a ver un poco. Recién veíamos con Pedro. sábado, el- domingo. Sábado y Sábado, domingo 4. 5 y 6. el- Y avisan pero, cuatro. pero la térmica inclusive de 2. Sí, sí, dos. sí. Sí, Térmica para de viento. dos. La Recién térmica va a contaba ser inferior. Carlos Gaona contaban. Así que va a estar como para hacer un lindo asado y estar Y para- y rodeando viste- la parrilla, ¿verdad? Y que se preparen todos los que tuitean. Adentro de la sala. Los que se enojan porque sacamos la bufanda y eso. Sí, ¿verdad? Sí. No, ahora sí se Sábado hay que justifica. sacar. Claro. Hay que sacar. Sí, yo creo que es ahora o nunca, ¿eh? No, y ahora o nunca. Ojo, Ojo, ahora o nunca. todavía no empezamos el invierno. Se dice que invierno van a venir hacia días bien Días fríos. fríos. Sí. De hecho, tenemos días fríos siempre. Lo que tenemos es pocos días fríos. Claro, exacto. digamos, ¿verdad? No sé si Entonces- esta vez va a ser más. Parece que sí. Sí. Pero, viste, los pocos días fríos que aprovechar y sacar todo. A ver, llamarle mañana a la gente de Meteorología y preguntarle. Le voy a preguntar. Ya, como si fuera que ellos traen el frío, ¿verdad? Por lo menos de decirle ella. si pueden Después de una atacar. camionada de frío un ratito, estos 4 Tráeme días, ¿verdad? 4 bajo cero. Bueno, Sí. Delivery ¿qué de les frío. llama la atención de la jornada de hoy? No, ¿vos sabés Estamos qué? a inicios de una nueva Copa del Mundo mañana, Sí. en donde Qué no triste vamos es eso. a estar. ¿verdad? Una vez más. Se elige hoy Lo que a acaba de hacer Toto en Twitter es triste. Ah, no vi. No vi. Canadá. Acaba de tirar el gol de Venezuela. No, eso no Ah. se hace. Canadá, Contra estoy tratando Paraguay. de tocar la fibra íntima del No, paraguayo sí, para tratar de ojalá. salir de este pozo Deportes en el recuerdo. en el que estamos hundidos. Ojalá y ¿verdad? se Sí. bloqueen, viejo. Como lo Eh, dijiste recién, porque no se hace eso, papá. Bueno, le decía, hoy fue elegida también como sede, o elegidos, en realidad, los pues, tres son países. Canadá, Estados Unidos y México para el Mundial 2026. Pero vos sabés Así que hay que- muchas novedades con ese tema del mundo del deporte que de hecho va a acaparar todo el mundo. En orden descendente, ¿viste? México 3 ya, la tercera vez. Sí. Estados Unidos la segunda vez que es sede y Canadá es la primera. La primera vez en Mundial de Mayores ya realizó una Copa del Mundo Sub-20. Claro, Toronto, en una sí. gran participación de Argentina y Chile, pero digamos es el primer Mundial de Mayores. Ahora, ¿sabes lo que me llama la atención? Y hay Son otro que se países. van por tercera vez, ¿verdad? Así No, y era de loco. México. México. No, y No, a mí lo Paraguay, que me yo llamó. Ah, Sí, que la se va, tercera vez claro. que fuera. No, me llama la atención que los espacios allá son tremendos. Son 3 países sedes, me imagino, obviamente, toda la infraestructura, pero tenés distancias tremendas. O sea, si te quedas en México, vas a ver ahí en México. O sea, Y bueno, a en ver, fin. se hablan de que Igual- además de ser un mundial de 48 países, casi 60 partidos, Sí. 40 aproximadamente serían en los Estados Unidos. Claro. Y la diferencia, digamos, en orden decreciente, uno calcula en el resto de los países. Claro. Si vamos a hacer una analogía a lo que puede ser el caso Paraguay, Argentina y Uruguay, estaríamos hablando que Canadá, por la cantidad de partidos, sería el Paraguay de ese grupo. Claro. El país más pequeño, digamos, en infraestructura, incluso de estadios de fútbol, que tiene lo suyo, Tiene pero lo suyo, digamos, claro, no. una liga menos competitiva. México que tiene algo mucho más importante, pero todavía de seguro que trabajar. Hablan de Monterrey, Monterrey, como sí. uno de los posibles lugares sede del Mundial. Y Estados Unidos que hoy pero hoy. Sí, Dice, mañana. señor, se Claro. suspende Rusia, ¿dónde nos vamos? Nos Estados podemos ir Unidos. todos a los Estados Unidos y ahí se hace el Mundial, Claro, ¿verdad? abrimos nosotros la persiana y Eh, entran. Sí. claro, Claro. y entran todos, ¿verdad? Entran todos. Así Está mismo. hoy listo, ¿verdad? Sí. Algo que me llamó la atención sobre eso, no sé si se confirmó o no. Tiraron que Brasil le votó a Marruecos. Que salió un poco del Ah, acuerdo de la sí. Conmebol que tuvo. Se habla de que ¿De verdad eso? Brasil ¿Se confirmó? votó a Marruecos y también lo llamativo No sé si está confirmado, digamos, pero de está. la jornada Ujú. es el voto de Rusia De Rusia. a Sí, Estados Unidos, sí, que también. obviamente son situaciones políticas Obvio. que de hecho Diplomáticas. hoy el Congreso de la FIFA, que se va a volver a reunir el próximo año, el 5 de junio, en París, tenía condimentos muy políticos, teniendo en cuenta que la Federación de Palestina pidió la expulsión de la Federación de Jerusalén. Mm. Israel. Así, de Israel, perdón. De Israel. De Israel de la FIFA, entonces
tenía un condimento político también y esos detalles, digamos, sorprenden, ¿verdad? Lo de Brasil y de la pucha. Sí. Estamos Porque en todos teoría juntos, pues, había un estamos, acuerdo, ¿verdad? claro, hay un acuerdo de la Conmebol para votar la candidatura que ganó justamente. Así que, bueno, parte de lo que se trató el día Hablando de de hoy. mundial, ¿ustedes son de los que se van a encerrar, digamos, en esas horas Yo voy a estar o trabajando. tienen que trabajar y todo eso? Sí, yo voy a estar. El mundo ¿Qué voy a sigue. Y hay que laburar, ¿qué va a hacer? Claro, hay que laburar. Hay ¿qué que va a hacer? laburar. Sí, ¿qué va a Sí, hacer? por ahí los partidos más importantes, baja, Sí, pero eso sí, no claro. puede dejar de No, porque andan trabajar. todos presumiendo, ¿viste? Que andan tirando esos videos de que ay, van a desaparecer. Yo digo, esta gente no trabaja. O sea, tipo, ¿qué es lo Sí, que- no, pero- ¿cuál es lo que es la advertencia? Pero hay gente que no, hay gente. Igual. No, La respuesta a eso de ese mismo video te decía, laburo después del mundial, te dice. Así Claro, decía- claro, pero- Felipe decía lo María. puede, Igual, ¿verdad? ¿verdad? Qué ¿Quién, puede- genial, quién pudiera? Bueno, pero si hay gente que se pagó para ir Pero yo, al claro. mundial y en No, pero teoría cuando Paraguay trabajar, estaba, viste que en el ¿verdad? trabajo te Claro. dejaba, No, no, se pero yo ponía te la hablo de tele. colegas que se pagaron todo para poder Ah, ir sí, sí. Sí. y sus medios aprovechamos. ¿No? En fin, esas son cosas que no En fin. quiero hablar. Qué bueno, Bueno, quisiste hacerlo, Toto. ¿verdad? ¿cómo? Vos preferiste no hacerlo. No, no, a mí no me parece correcto lo de hecho, No. pero digo, son temas de cada uno, Cada cada uno quien hace, elige qué hace con claro. su plata. Bueno, hoy vamos a hablar con un futuro ministro más y de un tema que, a ver, en el último tiempo, un hombre primero que conoce la cartera. Sí. Para empezar, conoce la Ya cartera. estuvo, digamos. Conoce ya la estuvo en fuerza, ese lugar. la Conoce la institución. fuerza también. Él está en esa situación que fue parte de la fuerza y teniendo un ministro, digamos, en la cartera en donde él va a estar, Sí. uno no estaba en la cadena de mando y él sí estaba de estaba. alguna forma en la cadena de mando, ¿verdad? Sí. Así es. Hoy, digamos, se discute y mucho de la posición de este ministerio en particular, el Ministerio de Defensa, sobre la fuerza de tarea conjunta, sobre el rol de la misma cartera, y es mucho de lo que queremos hablar hoy con Bernardo Soto Estigarribia, que ya está, Bernardino. con Bernardino Soto Estigarribia, que ya está con nosotros. Así que le agradecemos, por supuesto, la compañía. Ministro, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Toto, Mariana, Pedro, Felipe. Muchas gracias a ustedes por la invitación y mi respeto para la audiencia. Ministro, ¿cuánto tiempo dentro de la cartera, cuánto tiempo fuera antes de volver a comenzar, digamos, este periodo? Yo estuve en la cartera por 2 años, 3 meses aproximadamente. Llevo 3 años de afuera y ahora el señor presidente electo Mario Abdo Benítez me concede el alto honor de volver a la misma cartera, a una institución que ya conozco, ya dijeron ustedes, va a ser una facilidad para mí trabajar en el Ministerio de Defensa, conociendo también la conducción dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el diagnóstico que pudiste hacer en ese periodo de 2 años y meses? Y después, ¿cuál es el seguimiento que le hiciste, digamos, a tu paciente después de haberle hecho un diagnóstico de 2 años desde fuera, mirando cómo se estaba comportando, como para evaluar cuáles son tus primeras acciones en este siguiente periodo, digamos? Nosotros entramos a trabajar en el 2013 considerando varios aspectos que hace a la visión que se tiene que tener desde el punto de vista de la defensa nacional. La visión nuestra era contar con instituciones fortalecidas, que sean funcionales, que se complementen para el logro de los objetivos de la defensa y contar además con unas Fuerzas Armadas reorganizadas, con unidades ligeras, flexibles, con alta movilidad en lo posible, pero por sobre todo con capacidad operacional. La evaluación que le estamos dando ya en aquel tiempo, lamentablemente no avanzó nada de lo que queríamos, es que nuestras gloriosas Fuerzas Armadas están en un momento crítico en cuanto a su capacidad operativa. Tenemos grandes unidades sobredimensionadas, tenemos una estructura enorme que no se compadece con la capacidad en cuanto a recursos materiales y recursos humanos que disponen las Fuerzas Armadas. Entonces pensamos de que esas Fuerzas Armadas tienen que reorganizarse, achicarse en estructura, pero aumentar su capacidad operacional. Achicar la estructura no quiere decir reducir recursos humanos, no. Tratar de ir complementando conforme a lo que tenemos y a lo que podemos tener. Sí se puede lograr un mayor presupuesto que pueda favorecer la incorporación de más ciudadanos al servicio militar obligatorio. Felipe, Pedro y Mariana, por favor. Ministro, hoy le escuchaba al monseñor, entre comillas, Mario Menano Medina decir una cantidad de pavadas y de estupideces. Me hago cargo lo que digo ahora. Con respecto a la FTC, una cantidad de cosas. Él no dejó títere con cabeza, ¿verdad?
Respecto al tema de la FTC, él mencionó que y volvió a reivindicar el pedido que tienen un grupo o sectores de pobladores de esa zona. Él hablaba en nombre de los pobladores, yo quiero aclarar eso. Y decía que se retire la FTC porque lo único que hacen es perseguir mujeres ajenas, literalmente. No exagero nada, no le pongo ni un condimento periodístico a esto, ¿verdad? Para que nos diga, ¿verdad? ¿Cuál es la visión del nuevo gobierno con respecto a la FTC, o por lo menos lo que hay que hacer en el norte, a corto plazo, ¿verdad? Primero, con relación a lo que dijo el monseñor y a lo que podrán decir otros compatriotas también, yo lo que puedo decir es que las fuerzas de tarea conjunta están trabajando con mucho sacrificio, eso me consta. No sé decir de los detalles, no sé opinar con autoridad sobre el último acontecimiento que ocurrió. Pero le digo sí que con bastante sacrificio, con los medios obsoletos que disponen, están trabajando en la zona norte del país. La posición del señor presidente electo y nuestra visión es que las Fuerzas Armadas tienen que continuar en la zona norte del país. Ahora debemos de buscar la forma para fortalecerlo, requiere fortalecimiento. Y el fortalecimiento, cuando hablamos de una fuerza, hablamos en materia de nuevos elementos tecnológicos o de materiales que hacen a la movilidad, ya sea diurna y nocturna, y vamos a estar trabajando en eso. Yo puedo decir de que, si bien es cierto, esa fuerza no está logrando los objetivos que con mucha ansia la misma sociedad está esperando, tuvo sus resultados positivos parciales, vamos a decir, con la eliminación de una columna de la ACA. Esa columna, si mal no recuerdo, estaba conformado por aproximadamente 20, totalmente aniquilado. No es lo que más se desea para los compatriotas, pero en vista que no se lo puede detener, lógicamente, se tiene que responder también con la violencia, y fue aniquilada esa agrupación. ¿Qué hubiera pasado si la Fuerza de Tarea Conjunta no haya estado más allá en la zona norte del país? Iba a tener la discrecionalidad total de ir creciendo, de incorporar ciudadanos inocentes, vamos a decir, a esa agrupación criminal y terrorista. Y en un tiempo determinado, quién sabe si no se va a posicionar en un espacio geográfico en donde ellos podrán decir no a las instituciones del Estado, en donde el Estado puede perder soberanía, y todo eso está impidiendo que se pueda lograr por parte de los criminales terroristas en la zona norte del país, con la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta. De hecho, vuelvo a decir, está trabajando con mucho sacrificio. De hecho, algunos entendidos teóricos, inclusive hemos tenido acá gente invitada que te dicen que, Con el Machuca. claro, un par de Sí, el ellos que de la también Machuca, tuvo Capurro en su momento diciendo que la falta de resultados, por lo menos evidente, también es un resultado. En el sentido que usted planteaba, en la misma línea que usted plantea, que por algo, si no estuviesen ahí, hubiese sido mucho peor, ¿verdad? Claro. Te plantean desde ese punto de vista, ¿verdad? ¿Quién diría si no hubiéramos ya tenido acá en la capital? No, y eso el tema del tomar grupo, la un zona territorio urbana. liberado, esas cosas, ¿verdad? Sí, porque normalmente este tipo de grupo se comienza a organizarse en las áreas rurales y luego pretenden llegar a las áreas urbanas. Sin duda de que el origen se debe también a un largo abandono del Estado en cuanto a lo que respecta al orden social. Una insatisfacción a las necesidades más básicas muchas veces conlleva una rebelión contra el Estado. Entonces, eso es un factor, un condimento para que surjan este tipo de grupos. Vamos a hacer una pausa, pero hasta acá clarísimo, ¿verdad? Mario Melanio Medina, le informamos que, si está viendo el programa, también dicho sea de paso, lejos de irse, están más cerca de incluso tener más fuerza en la zona. Habrá que buscar otros métodos Ok. para proteger, bueno, Capaz se quiera ir él. y no sé. Bueno, Él vamos lo a hacer quería la decir. pausa, a la vuelta Pedro y Mariana, por favor. Sí.
Muy bien, estamos de vuelta. Pedro, por Sí, favor. general, recuerdo su gestión estuvo 2 años y luego se alejó en medio de una discrepancia, esta parecía una lucha palaciega, ¿no? Fuertes críticas también hacia algunos sectores de los mandos. Entonces me pregunto, en esta nueva gestión que va a encarar, ¿hay compromisos? ¿Hay el respaldo para hacer las reformas que se tienen que hacer? ¿Qué es lo que va a ser distinto en esta oportunidad? Lo que va a ser distinto es de que el señor presidente electo está comprometido con la institucionalidad. Eso es un aspecto muy importante, que el no respetar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas ha causado enorme perjuicio, y estoy hablando cuando actores y factores ajenos a la institución influyen para la organización, Claro. para las promociones, para los destinos de los recursos humanos disponibles en las Fuerzas Armadas. El señor Mario Benítez, que va a ser el comandante en jefe, está comprometido con la institucionalidad de tener la decisión de que se ponga en marcha el plan de carrera, que muchas veces justamente por esa influencia externa hace que no se cumpla. Claro. La influencia político-partidaria, por ejemplo, es un perjuicio enorme para la institución Fuerzas Armadas. Y eso vimos últimamente cuando la destitución del comandante del Ejército en menos de 2 meses por una influencia político-partidaria. Claro. Y también eso hace al factor y a los actores que son ajenos a la institución, son aquellos que completamente no tienen nada que ver con la estructura de las Fuerzas Armadas y que también han influenciado. Entonces, eso es lo que se va a corregir. Ojalá que podamos tener ese respaldo. Estoy seguro, vuelvo a repetir, que el señor presidente lo va a hacer con absoluto pensamiento institucional también. Mariana. General, a ver, ¿cómo piensa plantear, digamos, yo creo que una de las peleas más grandes que tienen los diferentes ministerios, por supuesto, es la cuestión presupuestaria. Ahora, no sé si usted tiene alguna estrategia o tiene algo pensado en cuanto a cómo mejorar, sobre todo cuando existe como una corriente, que lo voy a decir de una forma muy simple, aquel famoso eslogan incluso de armas por libros y todo, de gente que plantea una discusión básicamente muy simplista, digamos, cuando en realidad unas Fuerzas Armadas fortalecidas hacen a la seguridad institucional de la nación. Entonces la gente quiere el libro, pero a la hora de un ataque del EPP reclaman a las Fuerzas Armadas y bueno, hay como un círculo ahí, digamos. ¿Cómo piensa? ¿Tiene una estrategia con eso? La estructura presupuestaria va a ser básicamente la misma, porque no sé si hay tantos grandes cambios que se puedan dar si es que no se va desde la parte económica, digamos. No sé cuál puede ser su estrategia o si tiene pensado algo en ese sentido, ¿verdad? Te agradezco la pregunta, Mariana. Son comparaciones odiosas que se repiten sistemáticamente cuando hablamos del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Cuando las Fuerzas Armadas presentan un presupuesto con la intención de la compra de materiales para renovar los obsoletos que tenemos, se presentan esas comparaciones. ¿Por qué no construir centros de salud? Sí, ¿Por qué no construir escuelas? ¿Por qué vamos a gastar en esto? De esa manera se viene debilitando sistemáticamente el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando desde el 89 a esta parte. Por eso pregunto, o sea, ¿cómo sí, voy se a puede terminar. Y fortalecer? la mejor manera de debilitar a una Fuerza Armada es con el presupuesto. Y de fortalecerlo también es a través del presupuesto. Y si se lo quiere matar también se lo va a matar con el presupuesto. Y estamos trabajando, no tengo los números en este momento, pero se requiere lógicamente de un presupuesto adicional a lo actual para que podamos renovar algunos materiales. Los materiales de defensa lamentablemente son carísimos, y estamos hablando solamente de un helicóptero con capacidad para vuelo nocturno que no tenemos, estamos hablando de $7 millones. Si estamos hablando de aviones,
de combate estamos hablando por cada uno 12 millones de dólares. Si necesitamos un radar primario, estamos hablando de 14 a 15 millones de dólares. O sea que son materiales caros, pero que tenemos que tener la conciencia de la imperiosa necesidad de renovar los materiales obsoletos que tenemos. General. Porque vos dijiste muy bien, las Fuerzas Armadas hace a la seguridad integral de la nación. Le quiero hacer una interrupción, digamos. Sí. Eso, yo creo que ese es el concepto que usted tiene desde las Fuerzas Armadas. Sí. Yo básicamente coincido en líneas generales, pero ¿cómo defender eso? Justamente le pregunto, cuando usted diga, quiero no sé, uno de estos instrumentos que cuesta 7 millones de dólares, va a aparecer la publicación de cuántas jeringas se pueden comprar o cuántas aulas. Entonces, como que se pierde un poco ya esa discusión. Por eso le preguntaba si ya tiene como una estrategia ya porque eso va a pasar. Entonces, tipo, sabiendo que eso va a suceder, tipo, si ya hay alguna, no sé si de comunicación, alguna Y de cuestión para pelear el comunicación. presupuesto. Y es comunicación. Lógicamente que es materia de comunicación. ¿Y qué queremos llegar? Queremos llegar a la concienciación de los actores políticos decisores que tengan que ver con el presupuesto. Uno, eso. Segundo, ustedes pueden ser medios importantes para la creación de conciencia, son formadores de opinión, que existe la necesidad de que las Fuerzas Armadas sean fortalecidas. Un Estado tan fuerte como fuerte es su Fuerza Armada y tan débil como débil es su Fuerza Armada. Incluso un Estado sin Fuerzas Armadas puede llegar a ser un Estado fallido. Pero el trabajo más duro va a estar ahí con la gente común, cuando se le hace esas comparaciones odiosas. Claro. Entonces se necesita de comunicación y vamos a necesitar la buena acogida de los medios seguramente para transmitir también nuestras inquietudes en cuanto a la necesidad del fortalecimiento. Acompañando un poco, ministro, lo que planteaba inicialmente Mariana, digamos, este tipo de expresiones o comparaciones prenden porque la gente tiene la sensibilidad de decir, cierto, la pucha, ¿de qué me sirve la Fuerza Armada? A mí me sirve más una escuela, a mí me sirve más esto, me sirve más lo otro. Antes, o por lo menos en mi percepción, voy a hablar de mi percepción personal, no sé si le pasaba a cada uno, la Policía Nacional, una pésima imagen con la gente. Cuando llegaban los militares, sí, ya, ahora sí es serio el tema porque llegaron, digamos, los militares e infundían o tenían una imagen, digamos, o mayor seriedad o respeto en la situación, ¿verdad? Como que cambió con el tiempo hoy. Y uno tiene al lince, uno de los ejemplos de la Policía Nacional, que se supo acercar a la gente, que supo hablar un poco el lenguaje de la gente, y hoy es la referencia de seguridad que tiene el común, ¿verdad? La gente de calle, esa es la referencia de seguridad que hoy tiene. En cambio, del otro lado tenemos problemas para que la gente entienda si sirve o no el servicio militar obligatorio, si es importante o no, si es importante las Fuerzas Armadas o no. Uno llega al país y no siente la presencia de la Fuerza Armada en el punto de frontera, en cambio uno sale y ya se siente observado, digamos, en Brasil o Argentina, nomás uno ya se siente observado de alguna forma, ¿verdad? Es también una cuestión de que las Fuerzas Armadas tengan que entender que hoy necesita salir a conquistar nuevamente a la gente, o tiene que ver de una Fuerza Armada que ni siquiera eso puede hacer porque no tiene recursos tampoco para eso. Hay cosas de lenguaje que a lo mejor con creatividad más que con plata se pueden hacer, ¿verdad? Y tenemos que trabajar duro en eso, Toto, tenemos que salir a conquistar. Hablaste de la frontera. El Paraguay tiene 3.424 kilómetros aproximadamente de línea fronteriza, de los cuales 2.300 casi de fronteras fluviales. Y todo eso tenemos que controlar. Y con unas Fuerzas Armadas debilitadas, no tenemos capacidad del control terrestre, del control aéreo, ni el control de los ríos. Entonces tenemos que salir a trabajar para hacer entender a la gente de que es necesaria el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Y en comunicación decíamos el otro día, el tema si me fuera que explotó, ¿verdad? Sí. El tema de comunicación decíamos, Sí, en la campaña. escucha, yo veo una publicidad del ejército norteamericano y digo, ¿dónde ¿Dónde está me la inscribo? embajada? A ver si me inscribo, ¿verdad? ¿Dónde me inscribo? Claro. Y después acá, cuando hablamos la noche, decimos, no, militar paraguayo, pero, ¿verdad? No, y por otra parte, el servicio militar obligatorio es muy importante para el fortalecimiento de la organización. El ¿Cuál fin es su visión al principal respecto, es el ministro? adiestramiento militar para formar una reserva instruida que pueda ser utilizada en caso de necesidad para la defensa de la patria. Ojalá que no llegue
esa necesidad. Pero el servicio militar es obligatorio y actualmente existe una dotación de paz autorizada de 4.000 y un poco de soldados. Y con eso no llenas las unidades más pequeñas para que sea operativa. Necesitamos ¿Debe seguir siendo obligatorio? ampliar. ¿Crees, digamos, que debe seguir siendo obligatorio? Es que eso- ¿O debe fortalecerse sin la obligatoriedad de ir, digamos? Es obligatorio el servicio Actualmente sí, militar. Por Constitución Nacional también se respeta la objeción de conciencia, pero la Constitución Nacional nos dice que los ciudadanos están obligados a prepararse para la defensa de la patria. O sea que ese es el fin principal del servicio militar obligatorio y además para completar la organización. Porque vos tenés ahora una organización grande, una división de infantería, por decir, en la quinta división de infantería. Y a ver si cuántos soldados tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se completa esa organización con los ciudadanos que cumplen el servicio militar obligatorio? Y con referencia al servicio militar, queremos darle un condimento especial. Las Fuerzas Armadas tienen responsabilidad social con relación a los recursos humanos que están dentro de la institución. Si bien tiene la responsabilidad de la atención integral a la salud, por ejemplo, también puede encarar la parte de la capacitación profesional también como una responsabilidad social, que es adicional a su preparación como reserva instruida. Y acá viene otro debate y mucha gente dice, pero existen instituciones responsables de esa educación adicional para el joven. Lo mismo pasa con la salud. Pero yo le digo, si qué institución y qué profesor va a ir en la quinta división de infantería, en Joel Estigarribia, allá en la parte más lejana, en donde no existen un personal capacitado de otras instituciones que pueda dar los conocimientos de algunos oficios. Las Fuerzas Armadas tienen en su estructura orgánica personal que está capacitado en electricidad, en plomería, albañilería y en otros oficios que le puede ser bien útil al ciudadano al salir del cuartel. Porque la mayoría de los ciudadanos que van al servicio militar obligatorio son los provenientes de las áreas rurales. Claro. Muchos no saben leer ni escribir, muchos no han conocido un médico para la atención a su salud, entonces las Fuerzas Armadas se encargan de eso y no se puede despreciar esa gran posibilidad que tienen las Fuerzas Armadas. Ese condimento es lo que queremos darle a los ciudadanos en el servicio militar obligatorio, respetando por supuesto la objeción de conciencia, que por otra parte la Constitución también obliga a realizar servicios sustitutivos de carácter social, que sería tan beneficioso para nuestra sociedad. Ministro, gracias por acompañarnos y mucho éxito en este segundo periodo. Sos como un técnico de fútbol, ¿verdad? Que estuviste en el club, saliste y ahora volvés otra vez a tomar. Esperemos que no sea como chiquearse nomás, ¿verdad? Espero completar esta vez el periodo de contrato. Con una clasificación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, ministro. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a hablar de un problema que no es de Pedro, por supuesto, pero que sí de muchos de nosotros, ¿verdad? Que tiene que ver con el salario mínimo. Pausa y volvemos. Que estamos presentes en este estudio, estamos ocupados, preocupados y expectantes de lo que va a ser la cuestión del salario mínimo. Otros, ¿verdad? Evidentemente. Excepto uno. Claro, otros como Pedro, evidentemente tienen otra preocupación en el sentido, y aquellos que ganamos más, mucho Claro, más, ganamos- o 10, 15 veces más que el salario sí. mínimo, cómo nos afecta relativamente. Ellos ganamos en esta euros. suba, ¿verdad? Ganamos en Claro, euros. aquellos que están preocupados por inversiones y otras cosas, ¿verdad? Más que el salario mínimo. Sí. Pero de alguna forma también se ha planteado desde hace un tiempo el tema, y bueno, ¿y qué ocurre con las personas que ganan más del salario mínimo?
que también, digamos, su salario, Hule. según algunos, se va depreciando Hule. con el tiempo. No hay ¿verdad? Y es política parte de lo que salarial. queremos. La política salarial es parte No de lo hay. que queremos hablar. Está, por supuesto, con nosotros la señora Catalina Campos, titular de CONASAN. Catalina, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por el espacio. ¿Cuánto sube? Ya tenemos ya el número exacto, porque hasta aquí se dijo entre 70 y 80, 3,5% 500 se decían. dijo en algún momento. Ya hay una... Ya tenemos. Ayer en la reunión del Consejo Nacional de Salarios Mínimos se determinó ya el porcentaje, es del 3.5 y traducido eso en guaraní es de 71.400 guaraníes. Esa es la suba. No entra, digamos, el tema de suba combustible y demás que se dio en este mes, no entra en el análisis este mes, es hasta el mes anterior. No integra ese análisis porque el periodo que se tomó es de junio de 2017 a mayo de 2018. ¿Y cuánto queda finalmente, perdón, Toto? ¿Cuánto queda en ese momento? 3.5 es el porcentaje 71.000. y traducido en guaraní No, pues es el global, pregunto. el global, 2.112.500 guaraníes. 112.500 guaraníes, así que a empezar a cambiar los carteles también las empresas Sí, que, famoso. Sí. digamos, tiene. ¿Esto entra en rigor desde cuándo? Desde el mes de julio. Desde el mes de julio va a entrar en rigor entonces. Aldo Ní está con nosotros. Aldo, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Sí, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, al mirar hoy el salario mínimo, digamos, me parece que está llegando también a la media de un salario que no es mínimo legalmente, digamos, pero que están pagando algunas empresas como un buen salario, entre comillas, ¿verdad? Desde 2,5 millones hasta superando un poquito los 3 millones y va la cosa así. El salario mínimo se va acortando a ese salario que era diferenciado. Eso también entra en el análisis, digamos, de ustedes, Aldo. No, sí, claro que sí, nosotros hemos analizado todo eso, ¿verdad? Solamente que hay también una preocupación nuestra que es justamente lo que estuvieron diciendo de que el salario también debe ser reajustado para la gente que gana más del salario mínimo, ¿verdad? Entonces, porque si no, si esto va así, hay que entender que hay una pérdida histórica y si esto sigue así, va a haber también pérdida para la gente que gana más del salario mínimo. Entonces, son cosas que realmente hay que sincerar. Acá lo que falta es un sinceramiento del tema del salario. Por eso nosotros hoy hemos presentado al Poder Ejecutivo una carta como CUT, donde estamos solicitando, en primer lugar, que sea considerado esta pérdida histórica, que consideramos que es un 25 al 30%, ¿verdad? Que haya un sistema de recuperación de eso y aparte de que hubo aumentos significativos en este lapso de tiempo. El combustible subió, el panificado, productos panificados, cárnicos. Entonces, y siempre yo digo, cuando nosotros hablamos de un reajuste, los supermercadistas normalmente ya comienzan a remarcar sus precios. Hoy, con esto que ha dictaminado la CONASAN, que ha recomendado al Poder Ejecutivo, les puedo asegurar que mañana ustedes van a encontrar otros precios en todos los productos en los supermercados. Entonces siempre entramos por falta del control de precios también, porque el gobierno dice que no existe la posibilidad de controlar el precio, pero sí nosotros decimos de que debe haber un monitoreo, techo, por lo menos. claro, un monitoreo constante, un techo y un piso para que eso nos pueda ocasionar lo que hoy está ocasionando, que es entramos en un círculo vicioso que nunca podemos salir. Pedro. No, claro, a ver si logramos justamente se empatía en la dice que no se puede hacer, no se puede controlar los precios. Es imposible, dicen, en fin, estamos en un libre mercado, entonces la gente en todo caso va y busca en donde más le conviene. Esa es la explicación. Ahora, Catalina, mucho también incluso de las organizaciones sindicales y otras organizaciones cuestionan el tema de los índices que da a conocer justamente el Banco Central del Paraguay y sobre los cuales se discuten todos los meses el costo de vida y finalmente cada 7 meses o 6 meses el reajuste o no y en qué porcentaje el salario mínimo. ¿Esto va a seguir así? ¿Van a seguir con esos parámetros? Tengo entendido que había una iniciativa de hacer algo distinto, pero no, por ahora no. ¿Vamos a seguir así? Por ahora no, porque debemos ceñirnos estrictamente a lo que establece la norma. Hoy por hoy tenemos una nueva modalidad para el reajuste del salario mínimo, a partir de la promulgación de la Ley 5764 del año 2016,
que justamente estableció el reajuste en forma anual. O sea, ahora se da año tras año sin importar cuál es la tasa de inflación que tenemos, no como anteriormente que tenía que alcanzar el 10%, ¿verdad? Por ahora no. Ahora los cuestionamientos que hacen los trabajadores y que de repente es comprensible, lastimosamente nosotros como autoridad en la parte de salario no podemos modificar porque la ley nos constriñe a cumplir con ese indicador. La propia ley dice de que para considerar un reajuste de salario tenemos que tener en cuenta la variación del índice de precios al consumidor. Y esto está determinado por el Banco Central del Paraguay. Hoy día es la institución oficial que emite ese informe, que realiza el estudio y que emite ese informe. Catalina, ¿el salario tiene que subir solamente el mínimo o para todos? Hoy escuchaba a alguien que decía en radio que en realidad dice, bueno, se debe subir en tanto el mínimo y encadena, digamos, todos los otros salarios para que justamente ese mínimo continúe como un piso y no se vaya acercando a lo que son el techo de algunos salarios, ¿verdad? En esta proyección, si bien es muy lento, hablamos de un crecimiento del 3% cada tanto y más o menos ahí se va ajustando por año, a un salario de 5 millones estamos todavía 6, 7 o 10 años, ¿verdad? Sí. Pero va a llegar un momento que el salario mínimo pueda alcanzar incluso el promedio, ¿verdad? De salarios que está pagando el mercado. Es así como decís. Lo que pasa es que eso tendría que tener un movimiento lógico, porque hay que tener en cuenta que el salario mínimo, como su nombre indica, es mínimo, es el piso, no es el techo. Entonces, de acuerdo a la naturaleza del trabajo que realiza la persona, de acuerdo a la calificación que va teniendo la persona, también el salario tiene que ser acorde, ¿verdad? La retribución tiene que ser acorde a esa actividad. Entonces, la lógica me dice que si se reajusta el salario mínimo, por ende, deberían considerarse los reajustes para los siguientes, digamos, escalafones de distintos oficios. Lo que pasa, Catalina, perdón la interrupción, adelante. es que esa es una, a veces pues dicen el sentido común no es el más común de los sentidos, pero es una lógica, no sé, o sea, parece tan fácil, digamos, pero no, es lo que se da. Es decir, yo estoy en una empresa fuera bueno, no es una empresa en realidad, pero trabajo también en otro lugar, y si hay un aumento de salario mínimo en todos los lugares donde yo trabajé, todos del sector privado, se le aumenta exclusivamente a la persona que gana el mínimo. Ningún otro, así gane 20.000 más, si no le pasó, digamos, el mínimo y todavía quedó ganando 20.000 más, no sufre, o sea, no tiene, digamos, un aumento. Entonces, no sé si esta discusión vamos a tener ahora cada un año, etcétera, y la realidad sigue siendo la misma. No puede ser, o si ahí me pueden decir ustedes, que hasta ahora no hayan previsto alguna situación para que efectivamente por lo menos se dé prorrateadamente o en un porcentaje similar para aquellos que ganan más que el mínimo. O sea, esta discusión tenemos hace, no sé, desde que yo estoy haciendo esto más o menos es lo mismo, ¿verdad? Desde que sos asalariada, que comenzaste a ganar Sí. tu primer sueldo, digamos. Y de que ando preguntando sobre salario ¿Cuándo mínimo, no? etcétera, ¿verdad? Tenés razón, Mariana, tienes razón también, Toto, porque por eso le dije tenés razón. Lo que pasa es que ese es el movimiento natural que debería tener, ¿verdad? Pero No ¿qué hacemos obstante- cuando no tiene? Digo, no se no plantea obstante, algo al cuando no ministerio, tiene. algo. Cuando no tiene, porque nosotros tenemos establecido, por ejemplo, un escalafón de oficios, pero no en todas las actividades, son ciertos oficios en el que una vez reajustado el salario mínimo, nosotros Tienen. reglamentamos ese escalafón y también tienen un incremento. Lo que pasa es que no están contempladas todas las actividades y en la realidad se da eso mismo que decís, se estancan los salarios. ¿Y por qué Catalina no Pero están ¿cómo? contemplados todos los oficios, las profesiones? O alguna ¿O fórmula, alguna digamos, fórmula para... mágica que nos puedan llevar más o menos a todos? Habría que buscar la manera, ¿verdad? Lo No, que no pasa es puede que ni ser tan también, difícil. lo que pasa es que también, como es, así como tenemos un libre mercado, también los contratos de trabajo son remunerados también de acuerdo a ese mercado, ¿verdad? Entonces, depende, por eso dije, de la calificación que pueda tener la persona. Hay del un libre tipo de mercado, pero hay un actividad. salario mínimo legal. ¿Perdón? Que hay un libre mercado, pero el salario mínimo es legal. Sí, el salario- aumento en porcentaje por podría eso ser legal también. Repito de nuevo, el salario mínimo es el piso. Lo que pasa es que en nuestro país la cultura misma es como que el salario mínimo cuando cumplís ya está todo bien y es el techo, no se usa como el piso. Bueno, Y ¿por qué ahí hacemos para cambiar, empezamos- Catalina? Ahí es como empezamos ya mal. Yo entiendo tu posición, pero uno esperaría del ministerio algo más que tu posición, digamos. ¿Qué hacemos para cambiar eso? Lo que pasa es que no tenemos esa potestad. El Consejo Nacional de Salarios Mínimos está exclusivamente para determinar
respecto del salario mínimo. No tiene una potestad para ir más allá. Entonces, desde nuestro espacio, de nuestro lugar, lastimosamente, no podemos modificar esa situación. Me ¿Dónde imagino está la que- No que tuerca, modifiquen, Aldo? pero Claro, pueden me plantearlo imagino que ante la- quien sí puede. En la discusión, Eso en no. la mesa están los empresarios que tienen que tener su postura, en fin, y deben marcar esa tónica. Pero el tema es que al aumentar el salario mínimo, como es un salario de referencia, también, sí. aumenta todo. Desde Debería. tasa judicial, Claro, o sea, no, desde no, de los precios tasas del consumo, judiciales, claro. No, hasta la impuestos, multa por... todo aumenta. Hasta una multa Ese por es- legales, ¿verdad? Ese es un tema también aparte, lo de las multas, porque en nuestro país están indexados al salario Sí. mínimo Sí. muchas de las obligaciones, las tasas judiciales, las multas, los impuestos, ¿verdad? Y en ese sentido fue una intención también de este gobierno, ya estoy diciendo fue porque ya está terminando la administración, pero estuvo en el ánimo de este gobierno procurar la desindexación de esas obligaciones del salario mínimo, porque tiene un efecto dominó. Aldo, ¿y dónde está la tuerca que hay que... ¿Dónde tenemos que ir a palanquear, digamos, para... Porque hablabas de 25, 30, de una pérdida histórica, ¿verdad?, del poder adquisitivo. ¿Y cómo recuperamos? ¿Quién se tiene que encargar? Uno asume que el Ministerio del Trabajo. Bueno, en primer lugar hay que partir de la base de que nosotros como trabajadores, como gremios, seguimos desconfiando del informe del Banco Central. Siempre decimos de que para nosotros es totalmente irreal el informe que presenta el Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central se convierte en juez y parte. El Banco Central es el que debe controlar la inflación en nuestro país y sin embargo también es el que debe informar de la inflación para que se reajuste el salario mínimo, ¿verdad? El tema de que tiene que ser reajustado para todos los otros salarios, yo creo que eso con un decreto del propio ministerio se puede regular. Por eso hoy estamos apelando a la buena voluntad y a la sensibilidad social del presidente de la República para que pueda, porque él tiene la potestad de decir de que el informe del CONASAN es menos a la realidad que hoy vivimos en el país y tiene la potestad de subir. Y yo creo que eso de la misma forma también puede darse. O Yo modificación estoy del casi código. seguro de que tenemos precedentes de que en uno de los reajustes del salario subió para todos. No recuerdo en qué año, pero sí hay un año que sí se utilizó ese, Y no sabes por qué ese vía fue. sistema. ¿Cómo? No, ¿cuál fue el mecanismo para para que ver así sea? precedente, para ver precedente Fue por una resolución del ministerio. del ministerio. Fue por una resolución del Lo que ministerio. pasa es que, Yo mira, tengo mi Ati, duda de el que pueda tema es que, Aldo, el tema es el siguiente. Es irónico porque el reajuste del salario por ahí beneficia, no sé cuántos son los que ganan el salario mínimo legalmente, que están pagando impuestos, o sea, que pagan todas las Está cargas por un sociales, ¿no? promedio de 450.000 personas. 450.000. Cada reajuste implica la precarización de todos los demás salarios. Sí. Cada reajuste del salario mínimo. Y lo irónico es que desde el Ministerio No estamos de hablando Trabajo de una no cuestión tenga de- una política... No estamos hablando de una cuestión de avaricia en el sentido de, No, de no. si gana más, él yo quiero ganar más, sino una cuestión No, de no, técnica obvio. económica. No, no, Tiene, no, tiene un estamos hablando de una efecto, tiene un cuestión- efecto rebote en Claro, todos no, lados. un efecto de antojo, decir, la pucha, si gana Claro. el más, yo quiero ganar más, ¿verdad? Está bien, solucionado No el va por tema, ahí, ¿verdad? de alguna manera el tema, a pesar de la pérdida que se tiene, pero ¿qué pasa con los otros salarios? O sea, se va precarizando. No sé. ¿Puedo agregar algo, Pedro, a lo que vos? Sí. Porque acá escriben justamente en Twitter, Sí. Graciela, y dice, además de los otros salarios que vos decís, dice, ¿y qué pasa con el salario de los jubilados? Jamás se tiene en cuenta y, bueno, tampoco jamás por sube. eso, o sea, Uno digamos, más. Uno más. Las jubilaciones. No, por eso yo digo, acá se tiene que dar un sinceramiento de todos, tanto empresarios, trabajadores como gobierno, ¿verdad? Y el tema de la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo, debe haber también un sistema de recuperación independientemente al reajuste que se dé todos los años, como mínimo por lo menos un 5% anual para que eso pueda ir llegando, por lo menos acercarse a la realidad del día a día. Porque hoy no hay que ser ni tan técnico para darse cuenta de que este salario ya no va para un trabajador en nuestro país. Aparte de que el reajuste, por más de que sean hoy así las reglas de juego, esto es una burla para el trabajador. 71.000 guaraníes, no sé, es totalmente un chiste, ¿verdad? Pero sí tiene que haber un estudio serio, un estudio técnico serio y una política salarial seria para que esto pueda de una vez por todas solucionarse.
vuelvo a repetir, no hay que ser tan técnico. Hoy cobras tu salario, te vas a un supermercado, compras lo que vas a consumir dentro de la semana en la canasta básica familiar y se te va prácticamente la mitad del salario. Entonces, la realidad del día a día de la calle es muy dura con respecto al salario mínimo. Aldo, ¿en qué momento nosotros, como país, tal vez vos tenés más memoria que yo por ser de tu rubro, digamos, ¿verdad? Dejamos de ganar la calle a nivel sindical para apelar poner todos los huevos en la canasta del diálogo, en el cual yo creo, me parece genial, la mesa de diálogo y todo, o poner todo en la negociación, o poner todo en el lobby, o hacer notas. Cuando hace 20 años atrás, corregime, ¿verdad?, veíamos movilizaciones realmente muy fuertes a nivel sindical. ¿Vos crees que tiene que ver con la falta de renovación de ustedes? ¿Por qué la gente no siente que puede salir a pelear por sus derechos? Te pregunto esto porque creo que tiene que ver directamente con esto, ¿verdad? Creo que todo lo que usted está planteando Va a tener más fuerza con... Claro, me parece genial plantear el tema del BCP, me parece genial. Muchas de las cosas me parecen muy bien incluso, ¿verdad? Pero me parece que está todo muy enfocado al lobby. Y cuando terminas siendo lobista en vez de ser sindicalista o dirigente gremial, ¿verdad? Desde mi punto. Sí, totalmente. Y es una buena acotación, una buena pregunta, ¿verdad? Yo creo que cuando debía hablar de lo que a mí me compete, ¿verdad? Cuando yo comencé en el sindicalismo hace 25 años atrás, lo único que hacíamos era salir a las calles a reclamar y a gritar. Tal vez era totalmente eso y no lo oí. Estuvimos detenidos, estuvimos presos, todo lo que sea, ¿verdad? Pero yo creo que fue cambiando un poco la mentalidad también, ¿verdad? Y vinieron gobiernos de que fueron más aperturistas, nos sentamos, dialogamos, y yo creo que es un poco también la inteligencia de los gobiernos en hacernos sentar en mesas y evitar conflictos que puedan perjudicar a su gobierno, ¿verdad? Pero bueno, o a sabiendas que ustedes no tienen fuerza, ¿verdad? ¿Cómo? O a sabiendas que ustedes no pueden convocar, ¿verdad? También, pero yo creo que la fuerza siempre se tiene. ¿Sí? Lo que falta es decisión de las bases en salir en las calles, convocar a congresos unitarios. Y renovar un poco también. Y por supuesto, Las renovar un mismas poco caras y 15 falta años, el ¿verdad? recambio en la dirigencia sindical. Hoy estamos basados en el tema de comunicación. Y así, todo es marketing. Comunicación también, porque uno a veces ve manifestaciones, qué sé yo, de docentes y generan cierto rechazo por algunas cuestiones, ¿verdad? Uno ve, por ejemplo, Ande, y dice la pucha, pero esto no tiene descuento en la luz, descuento en esto. Y se pierde como el foco real, a lo mejor porque hay un problema de comunicación, ¿verdad? Eso que vos decías, el contacto con la gente, ¿verdad? Claro, lo mismo estaba pasando hoy con el tema de la ley de pensiones, superintendencia y demás, en donde hay gente que está en la sinergia y decía, la pucha, el sindicato y otras se están peleando. Ir ahí, ¿para qué? Para que sean 2, 3, 4 los que están hablando y nosotros que vamos a tener descuento, vamos a tener... No, yo voy a seguir trabajando, ¿verdad? A lo mejor puede ser una cuestión de empatía también, se alejaron como un poco. Hay muchos factores que uno puede bajar en la mesa, ¿verdad? También está el tema de las redes sociales que hoy utilizan los empresarios, utiliza el gobierno, utilizamos nosotros. Y hay un factor que a lo mejor a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, ¿verdad? Nosotros mismos entre dirigentes sindicales nos jodemos. Sí. Ese es el grave problema que tiene el movimiento sindical paraguayo. Sí, cuando hace la CUT, el otro critica. No, ese no es mi Cuando grupo. hace la CUT, el otro critica. Cuando hace la CNT, no, porque ellos no son todos bandidos, porque nosotros somos... representados, ese es acá el término. ¿Cómo? No nos sentimos representados. Y bueno, entonces hay varios factores que afecta un poco al movimiento sindical. La interna sindical es Así mortal. mismo. Claro, se volvieron tan permeables en algún momento y lo que no pensamos, se crearon sindicatos para tratar de hacer contrapeso a los mismos y... Claro, y lo que nunca dejamos de entender es que los problemas son los mismos para todos, sea CUT A, sea CUT, sea CNT, sea CGT, los problemas de los trabajadores del país son los mismos. Bueno, lastimosamente nos quedamos sin tiempo, tan corto como el salario mínimo, el programa. Un ¿verdad? respiro. Nosotros vamos a hacer una pausa, nosotros nos quedamos, ellos sí ya les libramos para que puedan disfrutar del nuevo salario a partir de... Pero no, no haciendo broma, porque hay gente que gana ese salario, hay familias que, digamos, se componen, viven y se desarrollan con 2 salarios mínimos. Sí. Y siempre la pregunta es, ¿cómo hacen? ¿Y cómo hacen los que ganan menos? Claro, porque un alquiler, un lugar donde vivir no te cuesta menos de un porcentaje, ir al supermercado, tratar de alimentarse por día,
cómo hacen. Y es gente que vive endeudada en una bicicleta que Totalmente. a veces es terrible. Muchísimas gracias, Catalina. Gracias, Aldo. Gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Se quedan, por favor. Tengo tarea para ustedes y aviso para sus padres. Pausa y ya volvemos. These sensations make me feel the pleasures of another man. These sensations bear the answers, leave them for another day. Bueno, nos estamos retirando a poco. Una futura alta funcionaria del gobierno que se viene me dice: IPS aumenta a los jubilados el porcentaje de la inflación anual por el salario de cada uno, dice. Esto respecto al tema de los jubilados que se mencionaba también hace rato. Así que un saludo muy grande a una... Lo decís, amigo, el no nombre sé de si tu puedo contacto. decir su cargo. No, ¿por no, qué si no? te manda... No te pidió. Voy a decir tía Aparte de la Mercedes. información la que sirve. Voy a decir tía Mercedes, nomás no voy a contar en qué cartera va a estar, pero Bueno. una altísima futura funcionaria del gobierno. Rápido, por favor, Felipe, antes de irnos, candidato para la Copa del Mundo que va a arrancar mañana. Alemania. No. Alemania. Pedro, Inglaterra. te vi dudando, por eso, Mariana, última. No sé, Alemania. Alemania, Inglaterra. Pero Inglaterra. de onda, Bueno, no, vamos no a te ver qué ocurre, ¿verdad? Alemania, toda Mañana la Copa del Mundo arranca. Portugal. Francia. El Francia. tuyo falta, dice. Y el tuyo no, él no va a Vos decir que porque... siempre no, querés no, quedar no, bien yo- con ¿viste? todos. Para Siempre. mí, perdón, para Ahí mí está. Alemania. Ah, bueno, Perdón. por fin. Él va a Para estar mí, él va a estar con el Alemania. que gane, boludo. así. Eh. No, yo dije Alemania y Brasil, pero me juego por Alemania, digamos, ¿verdad? Yo no, Toda no la sé. vida Alemania. No sé lo que va a acontecer a partir de mañana que arranca el Mundial. Bueno, nos estamos yendo. Se incendió y- el estudio cuando preguntaste eso. Se ¿Cómo? incendió el estudio cuando Se preguntaste. encendió, ¿viste cómo está Sí, todo el tanto mundo? ahí. Sí, se Bueno, volvió nos loco. estamos retirando y a propósito, les quiero hacer recordar a ustedes que están en el otro lado. Mañana podríamos estar nosotros embebidos en esta fiesta si le ganamos a Venezuela. No lo hicimos. Chao. Ah, no, basta. Getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling. Let it out so